Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera partida de esta semifinal entre Magnus Carlsen y Artemiev. La otra semifinal traeremos alguna partida también, ya que han hecho también una primera ronda magnífica entre Esipenko y Nepomniachtchi, pero de momento nos centramos en esta partida muy interesante. Ya en el tablero C4 por parte de Magnus Carlsen, apertura inglesa, a lo que se responde con E5 y G3 buscando el fianchetto, bueno, pues del alfil de rey, ¿no? Tras estas jugadas caballo C6, alfil G2, G6 fianchetando también las piezas negras y tras caballo C3, alfil G7. Tras estos movimientos E3 por parte de Carlsen, con idea quizás de lanzar en algún momento D4, ganando un poco de espacio y rompiendo en el centro, de momento caballo F6, otra idea aquí para las piezas negras es sacar el caballo vía E7 y así permitir que el alfil, bueno, pues tenga control sobre la diagonal, y esto es lo que hace precisamente Magnus Carlsen, ¿no? Llevar el caballo vía E2, es verdad que se podía colocar en F3, pero E4 quizás es algo molesta y obligaría al caballo a retirarse a G5, ¿no? Por lo tanto, tras estas jugadas, caballo E2 y enroque en corto por parte de Artemiev. Carlsen hace lo propio, D6 y D4 como comentábamos. Tras estos movimientos vienen capturas en la posición, en la misma casilla, en D4, se captura con el peón. Es verdad que las piezas blancas podrían capturar con el caballo, pero bueno, pues como vemos tienen un poquito más de espacio en la posición y quizás, bueno, pues tras los cambios podría beneficiar a las negras, ¿no? Quitarse algo de material. Por lo tanto, de momento se mantienen las piezas en el tablero y tras estas jugadas torre E8 activando la torre y H3 controlando la casilla de G4. Quizás en algún momento el alfil puede venir a E3, evita que el caballo salte G4 tocando dicho alfil. Tras estos movimientos caballo E7, quizás con ideas de jugar C6, D5 en algún momento, además C6 evitaría que las blancas jugasen caballo C5 y bueno, pues con el alfil no en E3 sino en F4 quizás, bueno, pues estarían controlando cierta parte del tablero, aunque de todas formas Carlsen juega torre E1 también activando la torre a la casilla, a la columna abierta para pelear por la misma, y es cuando se juega C6 y posteriormente alfil F4. Comentábamos también de alfil E3, pero quizás, bueno, pues en F4 está un poquito más activo, toca el peón de momento de D6 que está defendido y tras estas jugadas D5 ya en el tablero, C5 cerrando el centro, quizás las piezas blancas en algún momento busquen el ataque en el flanco de dama y bueno, pues intentando contrajuego por parte de las negras en el flanco de rey, lanzando en algún momento pues F5, etcétera. Tras estos movimientos, la partida continúa con caballo E4. Una idea aquí también interesante para las negras era jugar primero caballo F5, no obstante Artemiev opta por este movimiento en el que se está dejando un peón, pero a cambio, bueno, podría conseguir recuperarlo, ¿no? De momento, tras alfil por E4, Carlsen entrega además el alfil defensor del rey de casillas blancas, peón por, y este peón pues ha caído en favor de las blancas. El tema es que tras estos movimientos la partida podría haber continuado con alfil por H3. Por un lado, las piezas negras pues recuperan ese peón que comentábamos, y por otro lado, un movimiento quizás directo como caballo D6 que parece pues de alguna manera muy prometedor, capturando en E8 podría complicar la partida. Aquí para seguir con igualdad debería jugarse primero alfil E5 y no caballo D6, lo vemos muy rápidamente, y el tema es que tras caballo F5, bueno, pues se puede ganar la calidad, pero aquí las negras tienen esta jugada dama D5 y es inevitable el mate en G2 a pesar de poner, bueno, pues alguna pieza o algún peón de por medio. Por lo tanto, bueno, pues esto no ocurre en la partida, ya que aquí Artemiev es cuando juega caballo F5, tocando hasta en 3 ocasiones el punto de D4, olvidándose del peón de H3, pero es una imprecisión y Carlsen lo empieza a aprovechar. De momento coloca el caballo en C3 y tras estos movimientos alfil E6.
Podríamos pensar en ganar este peón que comentábamos, pero el tema es que tanto si se captura, bueno, pues con cualquiera de las piezas, podemos probar con la dama, pues no sería bueno para las negras, ¿no? Ya que tras caballo F6 jaque se abre la columna, la torre está tocada o atacada y tras alfil por F6 o dama por F6, bueno, pues de momento se ha ganado la calidad y con ello tienen bastante ventaja en la posición. Por lo tanto, de momento este peón atacado no se puede capturar, se juega alfil E6, quizás ahora sí que es posible, ya que la torre o en cuanto se abriese la columna pues no hay control sobre la torre, además las torres pues ya estarían conectadas, no como en la línea anterior, pero de momento se juega por parte Carlsen alfil E5. Tras estos movimientos, B6 atacando C5, B4 reforzando dicha casilla y aquí quizás Artemiev debía haberse insistido y como comentábamos con el flanco de rey, está entrando al juego en el flanco de dama y quizás se le está escapando la partida si Carlsen lo aprovecha. Un movimiento como F6 podría ser interesante, no obstante va por esta captura y el tema es que tras B por C5, primero alfil por G7, rey por G7, D por C5 y tras estos movimientos, bueno, pues las piezas blancas tienen un 3 contra 2 en cuanto a peones en el flanco de dama. Quizás aquí para las piezas negras podría ser interesante capturar la dama para así pues eliminar un poquito de fuerza del ataque que van a tener las blancas pues en breves segundos. De momento la partida continúa con A5 insistiendo en el flanco de dama, B5 ignorando el ataque del peón de las negras y tras C por B, caballo por B5. El tema es que además de que tener las blancas un peón pasado, bueno, pues como vemos Carlsen logra colocar el caballo en B5 y ambos caballos junto con la dama tienen control sobre una casilla muy importante. Solo el caballo la está controlando aparte de la dama, pero como las blancas cuentan con dos caballos, una vez se elimine el primer caballo, pues un segundo caballo en D6 sería muy molesto. De momento la partida continúa con alfil en D5 y tras estas jugadas, de hecho, podría ser interesante para las negras haber capturado en D1 y tras alfil D5 viene el caballo a D6, toca además a la torre D8 y tras torre 5 salvando la torre, pues bueno, podríamos ver rápidamente qué pasa si caballo por D6, ¿no? Se puede capturar o incluso primero una línea muy bonita dando un jaque en D4 y a F6 caballo por D6. Este movimiento intermedio, lo podríamos decir con este jaque, lo que permite a las blancas es que si ahora se juega torre por E1, jaque torre por E1, no estando la dama en D1 y así al capturar con la segunda torre pues se ha activado directamente la torre y no está tan pasiva o inactiva en la casilla de A1. No obstante, este caballo por D6 por parte de Artemiev no ocurre. Sí, torre E5 salvando la torre como comentábamos y a estas jugadas son las blancas las que eliminan el caballo de F5, G por F5 atacando al caballo y ahora un movimiento muy bonito por parte de Carlsen jugando dama D4. Nuevamente las torres quedan conectadas. La torre de E5 queda clavada y bueno, pues hay que hacer algo al respecto ya que además está indefensa. De momento F6 para defenderlo y es ahora cuando Carlsen retira su caballo a D6 teniendo bueno, pues un caballo muy potente en la posición. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil C6, torre por E5 y tras peón por dama por E5 jaque consiguiendo un nuevo peón. Anteriormente lo había tenido en ese 3 contra 2 en el flanco de dama ganando un peón, este es el segundo que tiene y bueno, pues la partida se está decantando a su favor. Tras estas jugadas dama F6 defendiendo y nuevamente Carlsen pues vuelve a atacar con precisión jugando caballo por F5 jaque ganando un nuevo peón y tras rey F7 dama C7 jaque. El rey se retira a F8, torre E1 ya que la dama en F6 bueno, pues estaba atacando a la torre y tras jugarse dama C3 con ataque sobre la torre en E1. Aquí, que no lo he comentado, en caso de dama por F5, ya que el caballo está indefenso, bueno, pues las blancas pueden capturar en C6, tocando a la torre en A8. De ahí, quizás Artemiev que probase este movimiento, dama C3, toca la torre en E1 y Carlsen lo permite, dama por C6
y tras dama por E1 jaque, rey G2, torre A7, evitando la captura por parte de las blancas, también trayendo la defensa en caso de que fuese necesario, pues a la torre por la segunda. Y tras estas jugadas, bueno, la partida continúa con dama F6 jaque, rey E8 y tras C6 en esta posición decide abandonar Artemiev. Y el tema es que no se puede hacer mucho más. Se podría dar un jaque con la dama en E4, el rey simplemente se retira a H2, ya no hay más jaques y tras estos movimientos ni siquiera se puede capturar en C6, defendido por la dama, y a un movimiento de alguna manera centralizando, bueno, pues la torre en caso de venir pues a E7 también el caballo controla la casilla, y si dama de 5 pues se podría jugar nuevamente caballo de 6 jaque y el rey no tiene movimientos, dama por D6, dama por D6 y las blancas, bueno, pues están ganando fácilmente. Por lo tanto, primer golpe en la mesa por parte de Carlsen y vamos a ver qué pasa en las próximas partidas. Un saludo y hablamos. Chao.